Bueno, ahora sí, buenos días, compañeros. Buenos días, Juan. Bueno, hoy vamos a dar otro nuevo capítulo de la programación orientada a objetos. Voy a empezar por recapitular lo último que vimos el jueves pasado. Estuvimos trabajando en la abstracción, ¿cierto? Tomamos un ejemplo que fue el del videojuego de Minecraft, y por medio de la abstracción y el diagrama UML, pues planteamos un diagrama de clase, que es este, con el cual ya empezamos a escribir un código. En este código definimos pues los atributos de nuestra clase personaje, el nombre, la estatura, la posición en X, posición en Y. Recordemos que él se podía mover en cualquiera de las dos direcciones, en el eje X, en dirección positiva o negativa, de igual forma en el eje Y. También tenía un número de botiquines, también tenía una vida por defecto, que era 100, y una distancia total que se calculaba, pues, no habíamos dicho cómo la calculábamos, pero, bueno, la distancia total era simplemente la suma de los movimientos que hacía para luego calcular una distancia. Bueno, definimos los métodos, donde estaba mover a la derecha, mover a la izquierda, mover arriba, mover abajo, recoger botiquín, usar botiquín y calcular la distancia. Entonces, habíamos quedado pendientes en una parte del código, en un método que era usar botiquín, ya que habíamos puesto pues como una condición, y esa condición era que no fuera más de, es decir, que la vida no superara el valor de 100. Entonces, bueno, un compañero me mandó un método pues que planteó, funciona muy bien. Aquí lo tengo, ya lo implementé, pues lo objetué y lo planteé aquí ya está funcionando bien. Prácticamente este método lo que hace es este que es usar botiquín. Lo que él hace es, primero, me pregunta que si el número de botiquines es mayor que 0. Entonces, estos son condicionales anidados. Entonces, si el número de botiquines es mayor que 0, entonces me crea una variable llamada b, que es igual a 100, que es el número máximo de vida, menos la vida que tengo en este momento, que tengo dentro de el valor que tengo guardado dentro de esta variable que es el punto vida. Recordemos que por medio del self, entonces podemos acceder a los atributos de la clase dentro de cualquier método. Entonces es el punto vida y hacemos esta resta y nos genera esta variable. Entonces ahí anidamos el primer condicional. Ese primer condicional dice, bueno, si self vida es menor o igual que 90, entonces me modifica el valor del número de botiquines. Aquí otra vez lo está llamando con el self y el número de botiquines y le está restando 1, menos igual 1. De igual forma, entonces él le suma 10 a la vida. Esto en el caso de ser self vida, o sea, el valor que tengo guardado entre mi variable vida, que sea menor o igual a 90. Y fuera de eso, pues le puse este print que dice que tiene, aquí acudo a la variable número de botiquines, entonces tiene, el número de botiquines me lo da, botiquines, y acá acudo también, llamo a la variable vida y la concateno con de vida. Y ahorita va en la impresión cómo sale. Entonces, de igual forma le digo, bueno, pero si también la variable vida es mayor que 90, miren que acá dijimos menor igual que 90, aquí ya decimos mayor que 90, y esa variable vida es menor que 100, o sea que es un número entre 90 y 100, que no sea 90 ni 100. Entonces, ahí cambio la variable vida, o le sumo más bien, le sumo a la variable vida el valor de b. ¿Quién era b? Esta variable que generamos al principio. Esta variable era 100 menos el valor de vida. Entonces, por ejemplo, si tenía 83 de vida y le resto 100, entonces me quedaban entonces 17. Y entonces acá me iba a sumar nada más 7. Perdón, 93 de vida, porque no podía ser, en este caso no puede, tiene que ser un número entre 90 y 100. Entonces, si tengo 93 de vida, entonces él me va a hacer la resta y me va a sumar nada más los 7 que me faltan. Y obviamente me va a restar un botiquín, eso es como una regla del juego. Casi todos los juegos son así. Usted le falta un punto 5 de vida y un botiquín da 1 completo. Entonces usted usa el botiquín y le resta el botiquín completo, no le resta medio botiquín. En este caso funciona de esa misma manera este código. Y imprime, la misma impresión que hicimos acá, la imprime acá. Y ya entonces le decimos que de lo contrario, o sea, si ninguna de estas condiciones funciona, entonces hágame el favor, y este es el vida, la variable vida me la pone como 100. O sea, siempre va a ser 100, en este caso. ¿Listo? Profe, sí, dígame. pero pues viéndolo ahí, entonces esa v igual 100 menos el vida podría ir de una vez aquí metido dentro del safe. Bueno, necesidad de hacerlo por allá aparte. También, sí, claro, también.
Aquí dentro del ELIF, de entre 90 y 100, se podría meter ahí. En esta parte. Ajá. Se puede poner acá, sí, es verdad. Y antes de eso, voy a ponerlo ahí. Se puede poner aquí o Sí. se puede poner dentro de este condicional. Igual, y no hay necesidad de crear una variable, en ese caso, Exactamente. que consumiría más bytes. Sí, es verdad. Lo puse así como por también mostrarlo, pues, que sea muy claro, pero sí, de esa manera también se puede hacer como dice el compañero, simplemente coger este y ponerlo acá y listo. Y no estoy gastando memoria en una variable. Bueno, entonces este fue el código. Y ya por último, calcular distancia. Para calcular la distancia, simplemente, esa es la ecuación de Pitágoras. Entonces es simplemente, ¿qué hice acá? Importé a Mat. Mat es la biblioteca de matemáticas pues, de Python, o una de tantas bibliotecas que hacen operaciones matemáticas. Entonces, importar a Mat antes de todo esto, y entonces ya le digo, acá mire que todos estos métodos no tienen ningún retorno, si ustedes lo notan. Ninguno tiene retorno. Todos simplemente modifican variables, modificar variables. Y este sí hace un retorno. ¿Qué dice? Ese retorno dice que mat, mire que está llamando la biblioteca mat, punto. O sea, este aquí ya es un objeto, por decirlo así, y punto, sqrt es el método de la biblioteca. Miren que aquí también estamos hablando de objetos y de orientación a objetos. Entonces aquí le estoy diciendo, llámeme el método sqrt, que es raíz, y entonces entre paréntesis, él me pide, este sqrt me pide a mí los argumentos que voy a meter dentro de él. Y esos argumentos son, llamo la posición en x, con el self, posición en x, y la elevo al cuadrado, con asterisco, asterisco al cuadrado, y más, igual, posición en y, elevado al cuadrado. Y ahí ya tengo el valor de la distancia que él tiene con respecto a la coordenada central que habíamos decidido que fuera el 0. Entonces, hagamos la prueba de que todo funcione correctamente. Creemos el personaje. Personaje es igual, entonces primero lo vamos a instanciar, entonces personaje igual a personaje, que es nuestra clase, personaje y los argumentos. Aquí ya bueno, pero primero tengo que correr el código, que no lo corrí. Corro acá, y ahí está. Ahora sí, personaje. Ahora sí los argumentos, entonces ahí me dice qué argumentos pongo el nombre y la estatura. Listo. Y ahora ahora sí voy a hacer entonces, vamos a correr el primer método. El primer método que vamos a correr es recoger botiquín. Bueno, verifiquemos cuántos botiquines tenemos. Número de botiquines. Recuerden que, voy a volver a mostrar esto. Recuerden que acá él me muestra todos los métodos y los atributos. En el caso pues del colaboratorio, el Spider hace lo mismo, el Visual Studio Code hace lo mismo. Entonces, el único que no hace eso es el lead de Python, que lo vamos a ver la próxima semana para trabajar interfaces gráficas. Con ese no vamos a tener pues el copiloto que tienen los entornos de desarrollo. Entonces, bien, bueno, acá me está mostrando mis métodos. Miren que los métodos son el cubito y las llavecitas son mis atributos. Entonces, ¿yo qué quiero ver? Yo quiero ver cuántos botiquines tengo. Eso es un atributo, ¿cierto? Acá está el número de botiquines, es este. Número de botiquines 0, entonces me tiene que decir 0. Número de botiquines, corro el código, sí, efectivamente 0. Entonces, listo, voy a crear acá otro y le voy a decir que personaje, punto, y voy a mirar la vida. Yo modifiqué la vida a propósito para que podamos ver bien el ejemplo. La puse en 33. La vida actual del personaje es 33. Aquí arranco en eso. Listo. Entonces, ahora sí vamos a empezar recogiendo un botiquín. Utilizar el método recoger botiquín es este. Listo. Para los métodos sí tengo que poner los paréntesis. Ese no recibe ningún argumento. Miren que dice que no recibe ninguno. Así lo hicimos. Y me dice tiene botiquín. Voy a correrlo otra vez, 2 botiquines. Lo corro otra vez, 3 botiquines. 4 botiquines. Y ya tengo 5 botiquines. Ahora voy a aumentar mi vida. Entonces voy a usar botiquines, paréntesis y no recibe ningún argumento y listo. Entonces ya tiene 4 botiquines y 43 de vida. Tiene 3 botiquines, 53 de vida. Tiene 2 botiquines, 63 de vida. Tiene un botiquín, 73 de vida. Tiene 0 botiquines, 83 de vida. No tiene botiquines. Bueno, nos faltaron, entonces cogemos otro. Con los otros 2 botiquines, listo, y vuelvo a ejecuto. Tiene un botiquín, 93 de vida. Y tiene 0 botiquines y 100 de vida. Miren que ya no pasó. Voy a coger otro botiquín y voy a intentar usarlo. No necesita botiquín. Ahí. Y no voy a usar mis botiquines. Voy a mirar cuántos botiquines tengo. Voy a mirar acá. Sigo teniendo un botiquín.
voy a usar botiquín, no necesito botiquín, y miro acá y sigo teniendo botiquín, o sea que está funcionando el código. Vamos a ver si sí está funcionando. Este me tiene que decir que tengo 100, no me puede decir más de 100 personajes de vida, 100. Entonces ahí está funcionando el código, tal cual como nos dijeron que tenía que funcionar. Bueno, ¿por qué estamos utilizando este tipo de ejemplos? La programación orientada a objetos es parte de la lógica de la programación. Como les había dicho ya, esta es como una parte esto es la parte básica de la programación. Entonces esta es una forma muy fácil de entender porque pues, yo creo que todos o casi todos estamos familiarizados con los juegos, pues porque somos de la generación de los videojuegos. Nosotros venimos todos ya, nos ha tocado muchos juegos, desde pues, hasta los más viejos han tenido que jugar hasta Mario Bros. Entonces, aquí los videojuegos es una forma muy fácil de entender. Y ahí, cuando usamos los videojuegos, pues empezamos a comprender cómo funciona la programación. Porque, pues precisamente cuando uno escoge un personaje, lo empieza a subir de nivel, le da más vida, todas esas cosas hacen que uno empiece a comprender cómo funciona la programación. De igual forma hay muchos juegos que están enfocados nada más para enseñarle a uno a programar. Hay otros, bueno, ya como está tan avanzado con los videojuegos, hay otros que no me muestran eso tan claramente, pero de igual forma también sirven. En este caso los estamos utilizando nada más como ejemplo, porque si nos metemos ya con cosas muy complejas, porque si por ejemplo ya empezamos a crear clases pues donde tengamos que hacer muchos cálculos matemáticos, pues nos complicamos la vida y empezamos a preocuparnos más por la matemática que por la lógica. Entonces, esto luego se aplica a los trabajos pues que uno haga relacionados pues con la ingeniería y pues ahí es donde esto cobra mucho sentido. Bueno, ¿alguna pregunta acerca pues, de lo que llevamos hasta el momento? Creo que todo claro hasta ahí. Bueno, perfecto. Bueno, igual pues esto que estamos viendo, poco a poco lo vamos entendiendo pues cada vez más. Al principio puede ser un poco complejo, pero se va entendiendo y pues conforme van pasando los días vamos comprendiendo más en qué consiste todo. Hoy vamos a ver entonces lo que son las herencias. Esa es otra poderosa característica de la programación orientada a objetos y es la capacidad de crear una clase extendiendo una clase ya existente. Al extender una clase llamamos a la clase original la clase padre y la nueva clase hija. Las herencias cuando empezamos a ver ya las herencias y empezamos a comprender las herencias nos damos cuenta de que realmente esta es la forma en la que se reutiliza el código. ¿Por qué? Porque yo tengo una clase principal ya escrita, todo, métodos, atributos, todo lo que hace mi clase, y yo puedo crear otras clases que hereden de esa clase principal todos esos métodos y todos esos atributos. O sea, que hagan lo mismo, pero yo le agrego otros atributos y otros métodos. Y hasta puedo sobrecargar ciertos métodos que ya tienen y que hagan cosas parecidas, pero no iguales. Esos son también, esos ya son las sobrecargas, ya son los polimorfismos, que les voy a explicar el jueves. Pero entonces, con las herencias es que podemos realmente reutilizar el código. Entonces, un ejemplo fácil de entender, otra vez volvemos a los videojuegos, es con Minecraft. En Minecraft hay un objeto o una clase principal que es la clase espada. Esta clase espada es una espada vacía. ¿Y ella qué hace? Ella tiene unas dimensiones, tiene una forma, golpea, también genera un daño, puede ser recogida, puede ser tirada, puede ser guardada. Todos esos son entre atributos y métodos que tiene una espada vacía. Pero entonces, para yo no tener que volver cada vez que... Pero pues hay muchos tipos de espada. Entonces está la espada de piedra, está la espada de madera, la espada de oro, la espada de diamante. Entonces, para yo no tener que volver a crear una espada y volver a crear todos los atributos, entonces ¿yo qué hago? Simplemente digo que, por ejemplo, mi espada de madera hereda de esta espada vacía todos sus atributos y todos sus métodos. Pero ahora esta va a ser una espada de madera. Entonces va a generar un daño distinto, su material es distinto. Pero las medidas, pues las dimensiones son las mismas. Su forma es la misma. También golpea. De igual forma, pues la espada de oro. Entonces, tiene los mismos atributos de la espada vacía, de la clase de espada vacía, pero le agrega otros atributos como el material, que es oro, y el daño que hace, pues es mucho mayor, pero es más pesada. Entonces, todas esas cosas se vuelven los nuevos atributos de esta espada y ella está heredando de esto. Entonces, ahí es cuando llamamos la espada vacía es la espada padre y todas las otras espadas son las espadas hijas. De esa manera yo no tengo que volver a escribir todo el código, toda esta chorrera de código que escribimos acá. No lo tenemos que volver a escribir. Simplemente agregamos unas cuantas líneas y ya tenemos un nuevo objeto con
con otros atributos y con otros métodos. Entonces, ¿sí comprenden bien el concepto de herencia? ¿O alguna pregunta con eso? Bueno, esto con respecto pues a la herencia, esto es una espada, algo muy simple, pero entonces vamos a volver a mirar nuestra clase personal. Pero le vamos a hacer algunas modificaciones. Esta clase personaje que hicimos, vamos a volver a hacer una clase personaje, pero va a tener otras cosas. Entonces esta va a ser la nueva clase padre personaje. Otra vez planteamos pues un ejercicio así como el de la clase pasada. Entonces dice, la empresa desea que un personaje regular, enemigo o jugador pueda golpear y calcular su distancia con respecto a otro personaje. Esto permitirá realizar el cálculo de la cantidad de daño que le ejerce el personaje a otro. Por otro lado, el personaje del jugador tendrá las siguientes acciones, además de las que ya puede hacer un personaje regular. Bueno, entonces, otra vez nos contrataron para hacer un personaje mucho más evolucionado y nos están diciendo que necesitan un personaje regular con un enemigo o jugador que pueda golpear y que pueda calcular su distancia con respecto a otro personaje. Esto para realizar un cálculo de cantidad de daño que se ejerce de un personaje a otro. Entonces ya dice, el personaje jugador, aquí ya me está hablando de otro personaje, tendrá las siguientes acciones. ¿Listo? Además de las que ya puede hacer un personaje regular. Entonces aquí inicialmente, haciendo pues la abstracción del problema, podemos ver que tenemos un personaje regular, que es como decir, la clase padre. Y tenemos otro personaje que va a ser el personaje jugador. Y por otro lado vamos a tener un personaje enemigo. Entonces acá nos dice, el personaje jugador va a tener las siguientes acciones. Primero, se va a mover libremente a través del mapa, es decir, que el personaje pueda subir, bajar, ir a la derecha, ir a la izquierda. Ah, bueno, pues ya lo conocemos. Es el mismo personaje que ya habíamos hecho. La unidad de medida será en metros. Antes nos habían dicho que en píxeles. Y el personaje no podrá moverse en trayectorias diagonales, solo de manera horizontal y vertical. Esta parte ya la conocemos. De hecho, ya la escribimos. Entonces, vamos bien. Podemos reutilizar código. 2. Recoger botiquines y usarlos cuando se le esté acabando la vida. En cuanto al enemigo jefe, debe cumplir con las siguientes observaciones, además de las que ya puede hacer un personaje. ¿Listo? Entonces miren que otra vez este va a recoger botiquines y los va a usar. Entonces miren que aquí ya tenemos dentro de este personaje, este jugador 1, pues entonces va a hacer estas mismas acciones que ya teníamos. Usar, recoger botiquines, moverse a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, y no moverse no moverse diagonalmente. Y ya entonces tenemos el nuevo personaje que es el enemigo o jefe. Debe cumplir con las siguientes observaciones. Primero, el enemigo estará en posición fija, no se moverá de ahí. O sea que este no va a tener métodos de movimiento, él siempre va a estar, digamos que en el eje 0, pues en todo el 0 de las coordenadas. La otra es, el enemigo evolucionará en dos momentos. El primer momento, cuando el enemigo cuente con una vida de 30 puntos, la evolución consiste en aumentar su poder de daño en 20 puntos. Ahí ya se complicó la cosa, como lo escribimos. Y B, el segundo momento, cuando el enemigo cuente con una vida de 10 puntos. La evolución consiste en que la cantidad de daño recibido causado por los golpes del jugador se reducirán a la mitad. El cuerpo del enemigo adquiere mejor capacidad de resistencia. Bueno, ese enemigo tiene otros métodos distintos. Entonces, bueno, yo ya hice la parte del diagrama, de la abstracción, pues se las voy a mostrar para que empecemos a escribir, que es lo que nos compete en este momento. Empecemos a mirar el código. Entonces yo lo voy a exportar de acá. Listo. Listo, ya está. Entonces veamos este diagrama. Este es el diagrama de clases. Tenemos una clase principal, que va a ser nuestra clase personaje, y va a tener unos atributos. Va a tener nombre, sexo, posición en X, posición en Y, el daño que hace, la vida, y tenemos también el método. Los métodos que son golpear, un golpear que recibe personaje. Este void, ¿qué quiere decir? Este void es una palabra pues que es muy usada en todo lo que son diagramas de clase. Quiere decir que esta clase no tiene ningún retorno.
O sea, es una clase que simplemente modifica variables, no retorna nada. Entonces, miren que acá hay otro método que es recibir impacto. Recibe un float y tampoco retorna nada. Pero miren esta otra, que es calcular distancia respecto al personaje, recibe al personaje en sus argumentos y este sí retorna un entero. Este sí va a retornar un entero porque este es un cálculo, entonces me va a dar ese entero. Es una forma de hacerlo, porque también lo puedo yo hacer modificando una variable, pero entonces lo hice de esta manera para mostrar pues un retorno, un método que arroja un resultado. Bueno, y acá tenemos, bueno, acá quedó que jugador, no puedo modificar, luego lo modifico. Este jugador, tenemos otros dos personajes. Está el personaje jugador, perdón, clases. Está la clase jugador y la clase enemigo. Miren esta flecha que quiere decir que estas dos están heredando de esta. Esta es la clase padre y estas son las clases hijos. Entonces observen que el jugador tiene como atributo el número de botiquines. Miren que este personaje no tiene número de botiquines, lo tiene el jugador. Y entonces ya él tiene otros métodos, como por ejemplo moverse a la derecha, moverse a la izquierda, moverse arriba, moverse abajo, recoger botiquín, usar botiquín y golpear al enemigo. Golpear y miren que recibe, ¿a quién recibe? Al enemigo. Ninguno de estos arroja ningún retorno, solamente modifican variables. Ahí está el void. Y está el enemigo que también hereda de personaje. Hereda absolutamente todo, pero entonces tiene los atributos nuevos que son las evoluciones aplicadas, que es un entero, y la resistencia, que es otro entero. Y tiene otros métodos que son evolucionar y recibir impacto. Entonces, bueno, ese es nuestro diagrama de clases. Y a partir de esto ya podemos empezar a construir el código. ¿Listo? Entonces, bueno, empecemos a escribir código. Listo. Entonces, bueno, clase personaje es lo primero. Class, personaje, 2 puntos. Y enter, listo. Entonces empecemos a escribir. ¿Qué es lo primero que hacemos entonces? ¿Quién me ayuda con lo primero que hay que hacer? Definimos el método constructor. Entonces el método constructor lo definimos, como habíamos dicho, con el def init, con el def doble guión bajo, init, doble guión bajo, paréntesis, la palabra clave self, que es con la que vamos a llamar siempre a nuestros atributos y nuestros métodos, y los valores que vamos a meter, o los argumentos que va a recibir nuestro método constructor. En este caso vamos a recibir el nombre, vamos a recibir acá también el sexo. Para este caso vamos a recibir la posición en X y la posición en Y. ¿Por qué? Porque esta es la clase padre, entonces él necesita saber dónde están ubicados. Por ejemplo, acuérdense que el enemigo va a estar ubicado en 0. Y el jugador, pues inicialmente este va a estar ubicado en 0 y de acá no se va a mover. Miren que el enemigo no tiene ningún método que lo haga moverse. En cambio el jugador, que arranca en 0, él sí tiene métodos para moverse. Entonces, bueno, entonces tenemos la posición en X, que la vamos a recibir, posición en X, la posición en Y, posición en Y, el daño que recibe, y la vida si es por defecto. La vida la dejamos por defecto. Yo acá tengo un cuadro que también planteé para definir ese tipo de datos. Entonces mire que además del diagrama, el equipo de ingeniería entrega esta documentación para comprender mejor los elementos del diagrama. Entonces mire que acá nos dicen los atributos, listo, nombre de los atributos. Entonces el primer atributo es nombre. El tipo de dato que recibe es un string. Y ¿quién es ese? Es el nombre del personaje que va a recibir. Y la inicialización en el método constructor. Mire que se inicializa este atributo en el método constructor. Luego tenemos el sexo, que también es un tipo de dato string. ¿Y qué recibe? Recibe el sexo del personaje, puede ser una M para masculino y F para femenino. Y también arranca en el método constructor. La posición en X, tenemos un entero, y dice las coordenadas en X del personaje, o sea, dónde está en ese momento. Y también lo recibe en el método constructor. La posición en Y, de igual forma, es un entero,
las coordenadas, recibe la coordenada en Y del personaje, y también está en el método constructor. Acá está el Damash, recibe un float, número decimal, y el parámetro para el cálculo de la cantidad de daño que ejerce el personaje sobre otro. Aquí yo le voy a poner la cantidad de daño que hace el personaje sobre él, y también lo va a recibir el método constructor. Por último está la vida, también es un float, y la cantidad de vida que tiene el personaje durante la partida. Entonces es el concepto. Y la inicialización debe estar inicializada en 100, este es el valor máximo de vida que puede tener un personaje. No se puede aumentar más ni usando botiquines. Ese código ya lo escribimos, o sea que no tenemos que volverlo a hacer, ya lo tenemos listo. Entonces, bueno, esa fue la primera parte, entonces vamos a escribirlo. Entonces tenemos self, que es para dirigirnos al atributo, y es self, y primero es nombre, ¿cierto? El nombre, ¿y a quién recibe nombre? Recibe a nombre. Listo. Luego self.sexo, y a quién recibe el argumento sexo. Luego escribimos a self.posición en x, y a quién recibe, va a recibir, como lo tenemos en el argumento, la posición en x. Listo. Por otro lado tenemos el Damash, y ese, a quién recibe también el Damash, y por último está la vida, que ese es un valor por defecto que debe estar inicializado en 100, y ya está el método constructor, por lo menos de la clase padre, que es la clase personal. Entonces vamos a ver los métodos. Aquí están los métodos. Tenemos el método golpear. El tipo de retorno es un void, o sea que no retorna nada, solamente modifica una variable. Los parámetros, entonces va a recibir al personaje P, que es quien recibe el daño, personaje que recibe el daño. Y entonces, ¿qué hace? Resta damage D al atributo vida del personaje P, donde D es la distancia entre el personaje que invoca el método y el personaje P. Entonces, vamos a escribir ese método. Entonces definimos el método que se llama golpear. Golpear. Otra vez la palabra clave es self. Y este me recibe a personaje, ¿cierto? Entonces personaje es P. 2 puntos. Y ahí está. Entonces lo que va a hacer es restar a damage el atributo vida. Al atributo de vida del personaje P, donde D es la distancia entre el personaje que invoca el método y el personaje P. Entonces, ¿cómo sería eso? Sería, llamo primero a vida, ¿cierto? Entonces es vida, lo tengo ahí a hacer vida, y le voy a restar, el damage que tengo, el total del damage que tengo, que sería entonces, ¿cómo lo haría? Menos igual, le digo self punto, llamo a damage, está ahí y listo. Ahí le estoy restando a vida. Ya está el atributo golpear. Podemos ponerle un print que diga se ha restado, se resta, perdón. Y la variable damage a vida. Ya tenemos a golpear. ¿Qué sigue? Sigue entonces recibir impacto. Va a ser un float y no va a retornar a nadie. Entonces vamos a recibir impacto. Otra vez la palabra clave es 2 puntos. Y ¿esa quién va a recibir? Ese nos dijeron que tenía que recibir la cantidad de vida que se le va a restar al personaje. Entonces ese es un D, un valor D, que se va a hacer el argumento, y le resta D a vida. Entonces
punto vida, llama vida, y le resto, a ver, tenemos este acá, y lo que le va a restar es d. Listo. Y el último método de nuestra clase personaje es de calcular distancia, ¿cierto? Sí, de calcular distancia respecto a personaje. Calcular distancia respecto a personaje. A largo ese método, pero es como con fines pues de explicarlo. Y él recibe a quién, al personaje que va a calcular la distancia, o sea, el personaje con el que se desea calcular la distancia. Y este me va a retornar, este sí tiene un retorno, mírenlo acá, que no es un void, sino que es un int. Entonces le voy a decir que me retorne a quién. Va a retornar la distancia entre el personaje que invoca el método y el personaje P que entró como parámetro. Eso se hace con una fórmula. También. El personaje que invoca el método y el personaje P. Bueno, vamos a dejar ese ahí mientras y ahorita lo cuadramos. Le voy a comentar. Vamos a empezar con estas otras que lo hacemos más rápido. Listo. Ahí ya tenemos nuestro personaje padre. Ya está todo. Solamente falta este detalle y ya. Pero ya está. Listo. Ahora sí vamos a hacer nuestro personaje jugador. Nuestra clase jugador. Esta clase es muy parecida a la que ya teníamos. Miren que están los mismos métodos. Solamente se le suma un método que es golpear. Y los atributos son distintos. Ah, bueno, tiene un atributo igual que es número de botiquines. Entonces vamos a crearla. Pero pues no vamos a escribir todo eso. Vamos a copiar y a pegar esa parte del código para no modificar este de arriba, sino que vamos a reutilizarlo acá. Bueno, class jugador. Entonces aquí es donde viene la herencia. Entonces la forma de yo hacer la herencia es, yo doy la sentencia pues class jugador y dentro del paréntesis, miren que inicialmente acá cuando yo creo una clase padre yo no le tengo que poner paréntesis, acá sí, aquí le voy a poner paréntesis y le voy a decir personaje. Y listo. Ya mi clase jugador está heredando de la clase personaje. Eso es así de simple. Ahí no hay que hacer más para la herencia. Realmente esa sintaxis ahí es muy sencilla. Lo importante es comprender pues la lógica de cómo funcionan las herencias y cómo funcionan pues las clases padres y las clases hijas. Entonces, miren cómo es de fácil. Ya está. Ahora sí, vamos a definir nada más un atributo, porque como él ya me va a heredar todos estos atributos, ya sabemos que este jugador va a tener nombre, va a tener sexo, va a tener posición, va a tener un nivel de daño y va a tener una vida. Entonces solamente nos falta agregarle el número de botiquines, el atributo número de botiquines. Pero entonces en este caso, él también necesita bueno, en este caso él no necesita un constructor para esto, porque él no va a recibir nada. El número de botiquines va a ser un número por defecto, entonces él va a estar inicializado en 0. Y entonces yo le digo que el número de botiquines va a ser igual a 0. Miren que aquí las cosas ya están cambiando. Yo acá le estoy diciendo que esto es algo privado, no lo estoy llamando con self. Es algo acá privado, es algo que nada más va a tener mi clase hija, jugador, y entonces ahora sí voy a definir el primer método, que ese primer método es usar botiquín, pero eso ya lo tengo. Entonces para ahorrarnos todo ese código, vamos a usar este que tenemos acá. Lo modificamos a nuestra necesidad. Listo. Pues reutilizar código no es copiar y pegar, pues realmente es algo más elegante pues la reutilización de código. Esto lo vamos a hacer pues porque no queremos modificar nuestra clase arriba. Entonces, listo, ahí está. Entonces tenemos el método mover a la derecha, mover a la izquierda, mover arriba, mover abajo, recoger botiquín, usar botiquín y calcular distancia. Esa creo que también está, no, esa no está. ¿Cierto que no está? No está calcular distancia, entonces esa sí la podemos obviar. Esa calcular distancia la utilizas en el otro. Ahorita la ponemos.
Listo. La que necesitamos es golpear. Esa sí la necesitamos. Esta deb golpear. Ese deb recibe a quién? Recibe al enemigo. El enemigo lo voy a poner como P. Bueno, no sé si han notado que, por ejemplo, aquí he estado utilizando, por ejemplo, como argumento para distancia he utilizado la D, siempre. Y entonces, pues lo que les quiero decir con eso es que, como esta D no la estoy llamando con esta palabra clave acá, sino que estoy diciendo nada más D, entonces ella es privada, como les había explicado la semana pasada, es privada, entonces ella nada más pertenece a esta parte y simplemente va a ser un argumento. Entonces es algo que yo le tengo que poner cuando yo voy a llamar mi clase, como lo hacíamos en el ejemplo, cuando ya teníamos nuestro objeto y lo íbamos a mover a la derecha y pues le teníamos que poner el 10. Entonces esa va a ser la función de esta letra. Yo no tengo ningún problema en poner acá D y acá poner D, es decir, son Ds distintas, no son las mismas. Siempre son distintas, de igual forma aquí, con el personaje. Miren que acá utilizamos a personaje, aquí era el jugador y aquí es el enemigo. Ah, no, perdón, aquí es cualquier jugador, porque aquí estamos hablando de la clase padre personaje, entonces él golpea a cualquier jugador. Puede ser el enemigo el que golpeó o puede ser el jugador el que golpeó, la clase jugador. Que recuerden que esta es la clase principal, esta es mi clase vacía, y ellos la van a utilizar como la necesiten, las clases hijas, van a utilizar esta clase como la necesiten. Entonces, en este caso, entonces yo ya le digo personaje, que sería el enemigo el que yo tendría que agregar ahí, y golpear, entonces, vamos a mirar una cosa acá, golpear. Ah, bueno, aquí tenemos, no voy a agregar golpear todavía, porque ese tema se los voy a explicar el próximo jueves, que es la parte del polimorfismo, porque observen que aquí tenemos a golpear, la clase golpear, y aquí vamos a tener también la clase golpear. Entonces, esta va a tener una modificación, pero la vamos a ver el próximo martes, la hacemos en un momentico para explicarles el concepto y ya hacemos otra cosa distinta. Bueno, entonces hasta ahí va la clase jugador. Bueno, ahora vamos a hacer la clase enemigo. La clase enemigo tiene dos atributos, evoluciones aplicadas. Miren otra cosa acá, otro detalle. Bueno, acá me faltó, pero este es otro detalle. Miren que aquí no está el más, sino que está el menos. ¿Eso qué quiere decir? Como les había explicado ya, esto quiere decir que son atributos privados, que nada más él puede verlos. Él no puede verlos, ni él puede verlos. Solamente él puede tener acceso a esos atributos. Entonces es algo importante, tiene que ver un poco con lo que es encapsulación. Encapsulación es yo puedo crear mi clase y no permitir que nadie me la modifique de ninguna manera. Esta clase la vamos a encapsular completa. Vamos a decir que no la toque. Ninguno que no nos la pueda modificar. Entonces vamos a crear al enemigo. Listo, class enemigo. Enemigo. ¿Y qué sigue ahí? Esta clase hija, entonces yo, como es hija, entonces le voy a decir aquí voy a llamar a personaje. Este personaje. Listo, ya está la herencia. Ahora sí, los atributos. Los atributos son dos. Por un lado está las evoluciones aplicadas y el otro es resistencia. Entonces, evoluciones aplicadas. Según las condiciones debe estar inicializada en 0. Y el otro es la resistencia. Y según las indicaciones debe estar inicializado en 1. Listo. Ya están los atributos. Estos son los atributos del enemigo. Bueno, entonces vamos a definir los métodos. Entonces el primer método, voy a ponerlo acá con todas las condiciones para que lo veamos. El primer método es evolucionar. Entonces, ¿qué dice? Dice que si el enemigo que invoca este método tiene 30 puntos de vida o menos y evoluciones aplicadas es igual a 0, se suma 20 al atributo a más y se suma 1 a evoluciones aplicadas. Está complicado, ¿cierto? ¿Cómo lo entienden ustedes?
Profe, puras condiciones. Exacto. Vamos a tirar los condicionales. Entonces, vamos esto acá a un lado para que lo vean. Y que no mueva. Vamos a esta primero. Lo vamos a pegar. Acá. Listo. Entonces, bueno, esa es la primera, el primer método que se llama evolucionar. Evolucionar. Entonces él no recibe ningún parámetro, según la indicación, pero pues obviamente sí la palabra self, que es la que va a poder hacer que yo me refiera a ese método desde otro método, que lo pueda llamar. Entonces, dice, si el enemigo que invoca este método tiene 30 puntos de vida o menos, y evolución aplicadas es igual a 0, entonces miren que ahí ya está fácil, porque me lo está diciendo en español. Si el enemigo que invoca este método tiene 30 puntos de vida, entonces voy a llamar a self. Punto. Para esto voy a tener que ejecutar a mi primera clase personal para que el copiloto me empiece a mostrar lo que yo necesito. Self. Punto, vida, ¿cierto? Self. Punto, vida. Si self. Punto, vida es igual a no, tiene 30 puntos de vida o menos, entonces es menor o igual a 30. Y evoluciones aplicadas es igual a 0, entonces evoluciones aplicadas, que esa sí no necesito llamarla con el self, está, es igual a 0, los puntos, entonces se suma 20 al atributo damage. Entonces self. Punto, lo voy a llamar, que él me sale acá porque yo estoy heredando de mi clase de personaje, le sumo 20 puntos al atributo damage y suma 1 a evoluciones aplicadas. Entonces self. Punto, perdón, lo llamo con self, evoluciones, ahí, suma igual un punto. Listo, ahí ya está esa parte. Entonces, si vida, que es un atributo de personaje, es menor o igual a 30, y evoluciones aplicadas, que es un atributo que nada más tiene mi enemigo, es igual a 0, entonces le estoy diciendo que me sume, que le sume a damage 20 puntos. Y self.damage es un atributo de nuestra clase padre. Ahí lo modifico. Y evoluciones aplicadas, le sumo 1. Ahí ya está ese. Ahora el siguiente. El siguiente que dice. Listo. El siguiente dice que si el enemigo que invoca este método tiene 10 puntos de vida o menos, y evoluciones aplicadas es igual a 1, se suma 1 al atributo resistencia. Y se suma 1 a evoluciones aplicadas. Entonces miren que el atributo resistencia. Ay, si me corcharon. ¿Dónde tengo ese atributo? Es el de usar botiquín, golpear, mover abajo, número de botiquín, resistencia, míralo acá. Sí es este. Bueno, entonces, si el enemigo que invoca este método tiene 10 puntos de vida o menos y evoluciones aplicadas es igual a 1, se suma 1 al atributo resistencia y se suma 1 a evoluciones aplicadas. Listo. Entonces, ¿cómo sería eso? Sería un elif que me diga que self.vida es menor o igual, ¿cierto? Si el enemigo que este método tiene 10 puntos de vida o menos. Listo. Menor o igual que 10. Y evoluciones aplicadas es igual a 1. Evoluciones aplicadas es igual a 1.
Entonces, se suma 1 al atributo resistencia. Entonces, resistencia. Resistencia. La resistencia, le sumo 1. Y a evoluciones aplicadas, le sumo 1 también. Listo. Ahí ya está. Ya tenemos este. Revisémoslo. Entonces, si el enemigo tiene 10 puntos de vida o menos, o sea, vida es menor o igual que 10, y evoluciones aplicadas es igual a 1, se suma 1 al atributo resistencia y se suma 1 a evoluciones aplicadas. Ahí está. Ya lo tenemos listo. Entonces ya tenemos 3 clases. Bueno, hasta ahí cómo se sienten, cómo ven la cosa, la sintaxis, quién de pronto se siente un poco perdido. Miramos a ver dónde retomamos. ¿O qué preguntas tienen? Profe, yo personalmente voy con usted, vamos bien. Sí, está claro. Listo, igual cualquier pregunta, cualquier cosa, me dicen que yo estoy para colaborarles. Esto es en la programación orientada a objetos, pues esto es una ventaja que podemos tener a la hora de programar, saber todas estas cosas y conocer pues bien la sintaxis. Es fundamental porque uno por errores de, pues uno comete muchos errores de sintaxis. Entonces conocerla bien hace que cometamos menos errores y pues que nos rinda más con el código. Entonces esa es como lo que a uno más le genera dudas. Pues uno duda mucho con la sintaxis. Y eso es lo que hay que ir solucionando poco a poco. Y eso se hace ejecutando los códigos. Entonces vamos a empezar a ejecutar. Entonces, bueno, ejecutemos a personaje, a jugador y a enemigo. Listo, ya están. Y vamos a crear objetos. El primer objeto que vamos a crear, entonces ya acá no vamos a crear el objeto personaje, pues no, bueno, sí lo puedo hacer, pero en este caso no lo necesito. Yo acá solamente voy a tener el jugador y su enemigo. Entonces voy a crear uno que se llame jugador, instancio el objeto y llamo a jugador, la clase jugador. Entonces mire que sale jugador y me sale el método constructor, me está diciendo, mire, tiene que agregarle el nombre, el sexo, la posición en X y otras cosas. Listo, posición en Y y el daño. Entonces voy a agregar el nombre que sería Jack, otra vez tenemos a Jack. El sexo, que sería masculino. La posición en X, él va a arrancar en 5. La posición en Y va a arrancar en 6. Y el damage lo voy a poner en 10. La verdad no entiendo muy bien ese damage. Vamos a probarlo a ver cómo funciona porque no sé cómo funciona. Listo, acá está. Ya lo creé. Vamos a mirar qué tipo de variables es ese jugador. ¿Quién es jugador? Es con un type, miramos el tipo de jugador. Entonces me está diciendo, él cuando me dice main.jugador, me está diciendo que eso es un objeto construido, es un objeto que construí. Ahí está. Y ahora sí, voy a ponerlo a que haga algo. Jugador. Entonces teníamos varios métodos de él. Tenemos que él mueve abajo, mueve arriba, mueve a la derecha, mueve a la izquierda, recibe impacto, recoge botiquines y usa botiquines. Vamos a decirle que recoja botiquín. Tiene un botiquín. Entonces ya lo habíamos hecho, pero otra vez hagámoslo. ¿Cuántos botiquines tiene? Número de botiquines. Ahí está, 1. Vamos otro, número de botiquines 2. Listo, ya tenemos nuestro primer jugador, parece estar funcionando bien. Vamos a ponerlo a que se mueva. La posición en X, no, ese es el atributo. El método es mover arriba.
y me va a recibir, ahí me dice D, entonces le voy a decir 10. Vamos a mover mucho, démosle 5 más. Ah, bueno, aquí hay un error. Me está diciendo que... Ah, bueno, faltaron las modificaciones. Ajá. Sí, este error es porque él no tiene método constructor. No creé el método constructor con el fin de que este me quedara privado. Pero eso me genera un error y entonces para no tener ese error me tocaría borrar todos los self. Entonces voy a hacer algo distinto. Voy a crear un método constructor. Voy a crear un método constructor y entonces acá les voy a explicar otra cosa. Este método constructor no tiene a nadie, o sea, no recibe a nadie, no sí tiene, pero no recibe a nadie dentro de sus argumentos. Y él va a tener la variable número de botiquines adentro, ahí sí yo la voy a llamar con el self, pero la voy a encapsular. Y creo que así es que la encapsulo, ya me olvidé esa parte, sí, sí es así. Sí, sí, así ya queda encapsulada con la doble línea acá, queda encapsulada la variable. Entonces, ¿qué pasa? Ya no la voy a poder modificar. Pero, usar botiquín, el número de botiquines. Vamos a ver cómo nos funciona con este. Démosle play otra vez, bueno, sigue sacando error. Vamos a ver arriba. Tienes que ejecutar arriba, profe. Ah, sí, sí, claro. Bueno, sigue sacando el error acá. Ah, tengo que hacerlo desde acá otra vez. Ah. Bueno, vamos a ver acá qué pasó. Aquí definimos este. Sí, es que ahí entonces él me va a pedir que yo le dé estos atributos acá, pero entonces yo no los voy a poner ahí, no. Voy a eliminar esto y más bien voy a bajarlo así. Sí, esto que no funciona. Sí. No volvió a funcionar. Correcto, correcto. Y este es el que no funciona. Voy a modificar. Estamos moviéndonos arriba. Entonces, voy a quitarle este. Vamos arriba. Tipo de error. Entonces, vamos a borrar este. Ya. A ver. Él aquí me está agregando los atributos del personaje sin problemas. Está recogiendo el botiquín, pero ese es un atributo que tiene el propio. O sea que este está funcionando. El que no funciona es este. Vamos a ver si mover abajo. Exacto, pero no está acá. Distancia total. Ah, yo creo que aquí está el problema, pues claro. Si no tenemos este. Este no existe. Ajá. Voy a borrarlo aquí. Distancia total, bueno, mover abajo, es que mover arriba. Mover arriba. Mover arriba, hacer posición de... voy a mirar este, posición... Ah, pues es que mira, acá está el error. No tenemos en la clase personaje hacer posición en Y. Ahora sí. Posición en Y. A ver si ahora sí funciona. Así es el código. No siempre se equivoque, tiene que estar mirando, leyendo bien qué pasó, hasta que uno encuentra la solución y que ya estuvo. Ya estuvo la solución. Vamos a ver si sí.
Voy a mirar a ver cuánto se movió. Jugador punto posición en Y. Ahora acá. Ya está en 11. Inicialmente habíamos arrancado en 6. Y ya está en 11. 6 más 5 más 6 está. Listo. Bueno. Bueno, ya tenemos, ya él se está moviendo, ya está haciendo lo que le dijimos, pues ya está recogiendo botiquín, se está moviendo. Vamos vamos a quitarle esto a estos porque nos van a sacar en error. Listo, ahí sí. El número de botiquines, servidas, el número de botiquines. Bueno, aquí vamos a ver cómo funciona este self acá, no debe funcionar. Vamos a probarlo. Porque como este número de botiquines lo tenemos acá privado, entonces él no debería verlo de esta manera. Vamos a ver qué pasa. Y el privado se refiere a que nada más mi clase va a poder acceder a él. Todo lo que esté dentro de mi clase va a acceder a él. Si va a acceder enemigo a él, no puede. Enemigo no puede acceder a eso, solo lo que está dentro de mi clase. Entonces ya que tengo un botiquín, lo voy a volver a ejecutar desde arriba para que no me vuelva a fallar. Recoge botiquín, recoge botiquín, no me acuerdo, 5 de nada. 5 botiquines, vamos a moverlo otra vez, la posición, ok. Y vamos a escribir entonces personaje punto usar botiquín. Listo. Él acá nos debe decir no necesita botiquín. No sé que sí está funcionando. Y lo llamo de esa manera. Voy a modificar. Ah, no. Pues es que ya tenemos un método para robarle vida, ¿no? Ese método está acá. Recibir impacto. Vamos a probar este método que yo creo que tiene un error. Este de golpear. Golpear. No, este no lo escribimos. Escribimos pues golpear. Este decía que el personaje, lo vuelvo a mirar, acá, golpear este, personaje P que recibe el daño, y entonces resta damage D al atributo vida del personaje P, donde D es la distancia entre el personaje que invoca el método y el personaje P. La distancia entre el personaje que invoca el método y el personaje P. Entonces, ahí está el detalle. Hay que escribir otra línea de código. Vamos a probarlo primero. Es este, golpear. Golpear, entonces le resto el golpe. Y ya, bueno, vamos a hacerlo acá. Entonces, personaje, punto, calcular distancia, ok, no me sale. No sé si hay un error acá. Por eso. Entonces, es golpear. Voy a salir. Está bien definido ahí, golpear. Síguelo ahí. Golpear. Listo, ahí está el error. Personaje no tiene como atributo golpear. Aquí está bien definido. Sí, ese no lo está mostrando. Me está mostrando todos los métodos del jugador, pero no me está mostrando los métodos heredados. Eso es un error acá.
Voy a virtual otra vez a ver qué pasa acá. Sí, son todos. Pero no la personaje, sino enemigo. Enemigo. Voy a objetuar el enemigo. Lo voy a instanciar. Entonces me pide el nombre. Entonces el enemigo se llama. Cualquier nombre. Espectro. También tiene sexo. La posición por defecto es 0. 0. Y jamás se va a poner en 10. Listo, ahora el personaje 1 con... Ah, mire, este sí me lo está recibiendo. Personaje. Sí, este sí me está recibiendo. Mire que este sí me está poniendo golpear y recibir impacto. ¿Qué pasa ahí? Ahora acá, igual acá con el recibir impacto, tengo que darle un argumento, recibe 10, se resta 10 a vida. Ah, bueno, aquí está funcionando. Solamente el error acá, como copié y pegué, entonces ahí es donde vienen los errores. Por eso digo que no es la forma más elegante de localizar. Listo, aquí está. Este estar generando un conflicto. Igual este. Este lo tengo que llamar así, este también lo puedo borrar. Tampoco. Bueno, no sé cuál es el error. Tengo que seguirlo mirando. Bueno, en el enemigo sí funcionó, pero en el jugador no está funcionando. Algo pasa. Tengo que volverlo a escribir. Bueno, yo creo que por hoy ya podemos dejar así. Voy a mirar a ver qué le pasa al código y lo corrijo y lo volvemos a mirar. Si Diego de pronto se pilla el error, hágale, trabájele. Esto es de práctica, esto es de darle y bueno. Sí, profe, Entonces, comparta el sí, código claro, de una. Se lo voy a compartir también bastante a ver en dónde está fallando. eso lo voy a compartir también el documento de Word para que se lo voy a compartir como de PDF para que mire las condiciones, todo eso y para que lo analice. Y bueno, como recomendación, ahorita salió otra vez la convocatoria para Mintic, para formación de programadores, por si vos querés meterte eso es formación por ciclos de programación. Empiezan con el primer ciclo es lógica de programación, el segundo ciclo es Java. En la primera parte ven Python, en la segunda parte ven Java, ya en la tercera parte ven desarrollo de software y ya en la cuarta parte ven desarrollo de aplicaciones web o desarrollo de aplicaciones móviles. Me suena. Es súper interesante, es buenísimo, se lo recomiendo, le voy a mandar el link. Si se puede meter, eso empieza en el próximo año, pero eso es intenso. Eso es intenso, cada ciclo dura 7 semanas, pero son 7 semanas dándole muy duro, pero uno sale de ahí muy bien. Entonces le voy a mandar el link para que si quiere se inscriba y para que le recomiende a los compañeros. Y bueno, entonces ya vemos. Yo sé que esta parte de los objetos es pesada. Yo lo que he querido pues es como tomar ejercicios reales, hacer trabajos en clase muy orgánicos, porque pues, la teoría me parece que es muy pesada, entonces cuando uno está construyendo las cosas desde cero, es más interesante porque se piensa más, se racionaliza más, todos esos conceptos abstractos se vuelven como más claros. Entonces, pues no sé si ha funcionado, espero que sí un poco. Y bueno, le voy a mandar el link, le mando todo esto y estamos hablando el próximo jueves, listo. Listo, muchas gracias. Listo, Diego, mucho gusto. Feliz día.